Siguiente, por favor. Bien, empezamos precisando que a través del decreto de urgencia 70 del 2020 se establecen medidas para la ejecución de trabajos de mantenimiento de la red vial nacional, departamental y vecinal, lo cual se encuentra a cargo de los gobiernos locales. Siendo que para la contratación de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento de la red vial nacional y vecinal, se ha aprobado pues, un procedimiento especial que se encuentra regulado en este anexo 16 del decreto de urgencia, al cual le resulta aplicable de manera supletoria la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Entonces, este procedimiento especial de selección tiene por objetivo que los gobiernos locales seleccionen y contraten al proveedor que se encargará de realizar aquellas actividades requeridas para el mantenimiento periódico y rutinario y o de prestar los bienes y servicios necesarios para dichos mantenimientos. Y además aquellos servicios que resulten complementarios y necesarios para estos fines. Entonces, la ejecución de las actividades de mantenimiento de vías, como ya lo hemos señalado en anteriores presentaciones, se encuentra a cargo de los gobiernos locales y por tanto son ustedes quienes deben aplicar este procedimiento especial y respetar los plazos y disposiciones específicas para la implementación y su contratación. Siguiente, por favor. Siguiente, una más. Bien. Para convocar el procedimiento de selección, ¿no? Debemos haber culminado con la fase de actuaciones preparatorias. ¿Esto qué implica? Que ya se cuenta con un expediente de contratación aprobado, el cual contiene el requerimiento del área usuaria, el informe que determina el monto de la contratación, el documento de inclusión al plan anual, el número del proceso de selección, el procedimiento especial, ¿no? Acuérdense que en este caso debe indicarse desde el requerimiento la precisión de que este requerimiento va a ejecutarse o a convocarse a través de este proceso especial. Y finalmente tenemos que tener también la documentación que sustenta la certificación presupuestal o la previsión presupuestal. Entonces, teniendo todos estos documentos y habiéndose aprobado el expediente de contratación, se determina quién conduce el proceso de selección. Este procedimiento especial puede estar a cargo del órgano encargado de las contrataciones o podría estar conformado por un comité de selección. Como sucede en el régimen general, en este comité de selección, ¿no? Debe ser designado por el titular de la entidad o por quien delegue, y el comité debe contar con 3 miembros titulares y sus respectivos suplentes. ¿Quiénes pueden ser miembros de este comité de selección? 2 deben pertenecer al área usuaria y 1 al órgano encargado de las contrataciones. Sus suplentes deben tener la misma conformación y en caso pues requiere alguna reformulación durante el procedimiento de selección, también la reformulación tendrá que ser dada por el mismo funcionario que los designa y debiendo respetar también esta conformación. Concluyendo ello, debemos considerar que con la elaboración de las bases se debe seguir el procedimiento establecido en la norma, es decir, aplicar las bases estándar. Las bases estándar para este procedimiento especial de selección se encuentran aprobadas por Directiva 7 del 2020 del OCE, del Organismo Supervisor de las Contrataciones, y estas han sido modificadas mediante resolución número 93/2020 el 14 de julio. Entonces, tener en cuenta que ha habido una modificación de estas bases aprobadas. Esta directiva aprueba 3 bases estándar. Una para el procedimiento especial de selección, que se refiere al servicio de mantenimiento periódico y rutinario. Ojo, al mantenimiento periódico y rutinario propiamente. Otras bases que se refieren a la contratación de servicios previstos o vinculados al Decreto Supremo 34/2008 MTC, es decir, que son complementarios al mantenimiento periódico y rutinario. Y otras bases para la contratación de bienes. Entonces tenemos unas bases para el mantenimiento periódico rutinario, unas bases para servicios complementarios
y otra base para la contratación de bienes complementarios también. Entonces tenemos 3 bases aprobadas y según su requerimiento deberán utilizar la base que corresponda. Como sucede en las bases del procedimiento de selección del régimen general de compras, las bases contienen una sección general que no debe ser modificado en ningún extremo bajo sanción de nulidad y una sección específica en la cual ustedes van a tener que ir precisando los datos de la entidad, el objeto de la convocatoria, el valor referencial, el cual debe ser público, no se olviden, los límites para la presentación de ofertas económicas, el sistema de contratación, plazos de ejecución, términos de referencia, ojo, siguiendo el formato de términos de referencia aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los factores de evaluación, que en este caso la norma ya nos establece que solo será el precio, que vamos a ver más adelante, la proforma del contrato y sus anexos. Adicionalmente, debemos considerar que las ofertas a presentar por los postores serán el anexo de la oferta económica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalización posterior. Y esto es importante porque tenemos que tener en cuenta que todo va a ser declaración jurada y por tanto los formatos de las bases que ustedes consignen, convoquen a través del SEACE deben constar en una versión editable. Siguiente, por favor. ¿Qué particularidades nos trae este procedimiento? Este procedimiento contempla, como bien dicho, a través del anexo 16 de este decreto de urgencia, 2 disposiciones destinadas a promover la participación de las micro y pequeñas empresas, para aquellos procesos cuyo objeto contractual sea distinto al mantenimiento periódico o al mantenimiento rutinario. Y a través de estos beneficios se les otorga bonificaciones del 5% sobre el total del puntaje obtenido. ¿En qué supuestos? Cuando se presente una declaración jurada mediante la cual se señale contar con el registro de micro y pequeña empresa, el registro REMIPE, a la fecha de presentación de ofertas. Esto solamente se presenta con una declaración jurada y es sujeto a fiscalización posterior. Y en caso que el postor sea un consorcio, todos sus integrantes deberán acreditar tener la misma condición para poder acceder a esta bonificación del 5%. De lo contrario, no resulta aplicable. El otro beneficio es que las micro y pequeñas empresas cuyo domicilio se encuentre ubicado en la provincia o provincia colindante de donde se ejecuta la prestación, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, los postores pueden presentar una declaración jurada acreditando esta condición. Aquí, a diferencia de la declaración jurada de contar con el registro REMIPE, que está sujeta a fiscalización posterior, como les mencioné, esta deberá ser validada por el conductor del proceso, teniendo en cuenta el domicilio que figura en la constancia del RNP. Entonces aquí, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, es decir, cualquiera de los dos que sea a cargo de la conducción del procedimiento, deberá verificar, en caso se presente esta declaración jurada, el domicilio del RNP. Entonces aquí sí hay una verificación que tienen que realizar durante la evaluación. Adicionalmente, en este procedimiento se ha precisado que esta bonificación solo será aplicable para las contrataciones que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao. En caso de consorcios, todos sus integrantes deberán cumplir con la misma condición. Entonces, cuando sean consorcios, para otorgar estas bonificaciones deben recordar o deben verificar que todos cumplan con las mismas condiciones. Siguiente presentación, por favor. Bien, aquí vamos a hacer un breve repaso de las etapas del procedimiento de selección. Este procedimiento especial inicia con la convocatoria a través del SEACE. ¿Cómo se publica? Lo vamos a ver en la siguiente presentación, pero aquí debemos considerar que la convocatoria debe contener las bases del procedimiento, ¿no? Conforme a lo señalado hace unos momentos, deben seguir con las bases estándar y contemplar los términos de referencia aprobados por el MTC. Con la convocatoria se inicia la etapa del registro de participantes, es decir, los participantes van a ir registrándose a través del sistema y el plazo para la presentación de ofertas es mínimo 8 días hábiles desde la convocatoria.
Entonces aquí vemos que este es un procedimiento especial con etapas muy acotadas. No tenemos etapas de consultas ni observaciones, ni elevación de observaciones al loce para la emisión de pronunciamientos, ni integración de bases. Entonces, esas bases en la convocatoria son las bases definitivas y esas van a ser las reglas de juego para mi oferta. Una vez que se presentan las ofertas, se empieza con la evaluación de las mismas y el otorgamiento de la buena pro, la cual se otorga a través del SEAS. ¿Cuánto tiempo tengo para otorgar la buena pro desde la presentación de ofertas? Tengo 2 días como máximo. Este procedimiento especial no admite pues postergaciones de ninguna etapa. Entonces, son etapas muy puntuales y debemos respetarlas considerando los plazos mínimos que se otorgan, los mínimos y máximos, ¿no? Mínimo 8 días para elaborar las ofertas y presentarlas por parte de los postores y 2 días que tiene el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones para otorgar la buena pro. Siguiente, por favor. Bien, entonces aquí en la convocatoria, como hemos mencionado, se publica las bases del procedimiento y la particularidad es que aquí el valor referencial es público en todos los procedimientos, ¿no? A diferencia de lo que pasa en el régimen general, que tenemos un valor estimado para el caso de bienes y servicios, en estos procedimientos especiales el valor referencial es público. Entonces va a estar consignado en la ficha del SEACE y en el contenido de las bases propiamente. El registro de participantes es como en todos los procedimientos, es un requisito para la presentación de ofertas. ¿Y qué contiene pues, la presentación de ofertas? ¿Qué debemos verificar? Va a contener las declaraciones juradas sujetas a verificación posterior, ¿no? En las bases vamos a precisar cuáles son todos aquellos requisitos que van a estar sujetos a la presentación de una declaración jurada y que posteriormente se van a fiscalizar a través de la presentación de documentos en la firma del contrato o como las labores de fiscalización posterior que tendría a cargo el órgano encargado de las contrataciones. Ahora bien, en los servicios de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico existen límites a la presentación de ofertas. Es decir, vamos a tener que rechazar aquellas ofertas o que excedan el valor referencial o que se encuentren por debajo del 80% del valor referencial. Entonces tenemos que tener en cuenta que en estos servicios que tienen una base especial, como hemos visto, diferenciada, esta es una de las razones por las que tienen una base estándar particular, es que hay unos límites a la presentación de ofertas particulares, ¿no? El que exceda el valor referencial aplica para todos, pero el que cuando la oferta económica sea menor al 80%, rechazamos la oferta. En los otros objetos contractuales no hay límite, se aplica la regla general, ¿no? No hay límite hacia abajo, entonces el valor referencial. Consideremos también que los precios unitarios de la oferta económica debe acompañarse por un anexo único que detalle los costos de las actividades a ejecutar, ¿no? La estructura de costos. En el caso de suma alzada, este anexo no se requiere, ¿no? Solamente en el caso de los precios unitarios. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, una vez que ya hemos recibido las ofertas, vamos a poder acceder a ellas a través del SEACE y procederemos a su evaluación. ¿Qué vamos a verificar? Que me hayan presentado la documentación completa. ¿Qué documentación? Las declaraciones juradas, conforme a lo previsto en las bases, los anexos y todos los documentos establecidos previamente. Aquí la evaluación se vuelve un poco más sencilla porque verificamos que es la presentación de declaraciones juradas y mi único factor de evaluación va a ser el precio. Entonces, no tenemos que analizar o verificar, sumar experiencias, otorgar puntajes, establecer otros mecanismos para verificar otros factores de evaluación. No, en este caso solamente verificamos el precio. Y aplicamos la fórmula prevista en el anexo 16, que es similar a la fórmula de régimen general para otorgar el puntaje en el caso de la oferta económica. Del precio. En objetos distintos al mantenimiento periódico rutinario, como hemos visto, se aplicará la bonificación del 5% a las MIPES cuando esto sucede. Entonces, aquí es en el momento en que vamos a verificar
el contenido de estas declaraciones juradas y de corresponder, otorgaremos la bonificación para el orden de operación final. En todos los objetos contractuales, el mecanismo de desempate será dando preferencia a las MIPES locales. Si son varias, sorteamos entre ellas. Si no tenemos MIPES locales, seguimos con las MIPES, ¿no? Los profesores que son MIPES, y si hay más de uno, sorteamos entre ellos, y si no hubiera ni el supuesto 1 ni el supuesto 2, hacemos un sorteo entre todos los que han quedado empatados. No confundamos este tema de los mecanismos o la prelación para otorgar la buena prueba en caso de empate con las bonificaciones especiales que se han dado. Entonces, debemos diferenciar las bonificaciones que otorgamos a las MIPES, es decir, aquellas que presentan una declaración jurada señalando que se encuentran inscritas en el REMIPE, así como aquellas empresas o postores que presentan su bonificación adicional, de 5% adicional, porque son MIPES de provincias colindantes o de la misma provincia. Esas son bonificaciones que se dan antes de otorgar la buena pro, ¿no? Se dan en la evaluación y en virtud de estas bonificaciones es que se obtiene su puntaje final y se hace el orden de prelación. Entonces, si con este orden de prelación aún existen propuestas empatadas, se procede a los procedimientos de desempate, ¿no? Con las preferencias que ya hemos mencionado. Entonces, son dos cosas diferentes que hay que tener en claro. Una, la bonificación que se le puede dar a las MIPES en atención a su condición en la evaluación de propuestas, y otra es aquel beneficio que se les da en caso haya empate, se les da una preferencia. Entonces, no tener en cuenta que son dos temas diferentes. Es importante para no generar confusión. Y finalmente, una vez que hemos hecho el orden de prelación, tenemos un ganador o hemos efectuado el desempate en caso corresponda, se otorga la buena pro y esta queda consentida el mismo día. Es decir, no vamos a esperar 5 días para su consentimiento, ni 8 días, porque no cabe recurso impugnativo, ¿no? Entonces, una vez que se otorga la buena pro, esta queda consentida y al día siguiente debemos empezar con el cómputo de los plazos para la suscripción del contrato. Entonces, consideremos eso también porque tenemos plazos muy ajustados que debemos hacer seguimiento. Siguiente, por favor. Entonces, ya habiendo concluido este procedimiento de selección especial, ¿no? Con el otorgamiento de la buena pro y su respectivo consentimiento, que hemos dicho que se da en una misma oportunidad, tenemos que considerar ya el trámite para perfeccionar el contrato. ¿Cuáles son los plazos que debemos considerar para esta suscripción del contrato? Entonces, dentro de los 7 días hábiles de haber quedado consentida la buena pro, el ganador de la buena pro deberá presentar los documentos necesarios para el perfeccionamiento del mismo. Y esto está precisado en las bases del procedimiento de selección, pero vamos a hacer un recuento más adelante. ¿Qué más debemos tener en cuenta? La entidad, una vez que reciba la documentación presentada por el ganador de la buena pro, debe evaluarla, revisarla, y tiene 2 días para hacer esa revisión y evaluación. Esta verificación documental está a cargo del órgano encargado de las contrataciones y del área usuario. ¿Qué revisa cada unidad? Va a depender pues, del contenido de la información técnica, lo verificará el área usuario, lo que tiene que ver con los términos de referencia, las estructuras de costos, lo valida el área usuario. Pero todos aquellos documentos referidos a acreditación de la vigencia de poder, cartas fianzas, entre otros, lo va a verificar el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, el área usuaria, para hacerlo más sencillo, verificará aquellos aspectos que estén relacionados directamente con los términos de referencia. Una vez que se hace la revisión y verificación de la documentación presentada en estos 2 días siguientes a que el proveedor los presenta, la entidad tiene 2 opciones. Si está conforme con todo, pues suscribe el contrato. En caso advierta observaciones, es posible, y
tendrá que notificar al ganador de la Buena Pro, proveedor que presentó estos documentos, a través del correo electrónico, indicándole a detalle qué observaciones debe subsanar, ¿no? Es importante este momento, que seamos muy precisos con la información que requerimos que sea subsanada. ¿Por qué? Porque el que el proveedor no entiende el contenido de las observaciones, o estas no sean precisas, o que generen confusión en cuanto a la redacción de lo que estamos pidiendo, puede generar que el contrato no se suscriba y se dé pérdida de Buena Pro, que es lo último que queremos. Estos procedimientos son ágiles justamente para evitar estos percances, y además que se adjudique lo más pronto posible, se suscribe el contrato y se empiece con la ejecución para cumplir pues con lo programado. Entonces es muy importante que si encontramos observaciones seamos muy precisos, muy puntuales, para que el proveedor tenga fácil acceso a la información, lo pueda subsanar de manera rápida, porque consideremos que tiene solo 2 días para subsanar. Entonces es un plazo también reducido. En caso se haya observado la documentación, ¿no? El proveedor va a tener que volver a presentar aquellos documentos que han sido observados para su subsanación. Y en caso se verifique que estos están subsanados de manera correcta, vamos a suscribir el contrato. Si no se ha subsanado de manera correcta, pues vamos a tener que declarar la pérdida de la Buena Pro. Para hacer esta verificación tenemos solo un día. Entonces, una vez que se subsanan los documentos, tenemos un día hábil para hacer la verificación y suscribir el contrato. Entonces, es un plazo también muy, muy pequeño. Ahora, en caso que el postor ganador no suscriba porque no cumple con subsanar, como hemos señalado, o por otros motivos, se tendrá que notificar a través del SEACE la pérdida de la Buena Pro. Entonces, esto debería ser el peor escenario, ¿no? Que el proveedor, el postor ganador de la Buena Pro, pierda la Buena Pro. Entonces, por eso es importante que en las observaciones, si es que las hacemos, seamos muy puntuales, muy precisos, y que en todo caso, si es posible, ayudemos al proveedor indicándole cuáles son lo que tiene que presentar para evitar pues la pérdida de la misma. ¿Qué pasa si se pierde la Buena Pro? Vamos a adjudicar al postor que ocupó el siguiente puesto en el orden de prelación. Eso es el que quedó en el segundo lugar. Y empezamos otra vez con el mismo procedimiento. Le otorgamos la Buena Pro, se consiente el mismo día al segundo, y empezamos otra vez con los plazos. 7 días para presentarlo, 2 días para evaluar la presentación de los documentos y la subsanación en caso sea necesario. ¿Qué pasa si otra vez este postor no suscribe la Buena Pro? Pues buscamos al tercero. Entonces, aquí vamos a ir bajando en el orden de prelación hasta lograr suscribir el contrato, que esperemos que esto no se dé en muchos procedimientos. Siguiente, por favor. De aquí vamos a revisar un poco cuáles son aquellos requisitos que se requieren para el perfeccionamiento del contrato. Entonces, como en todos los procedimientos, requerimos una garantía del fiel cumplimiento del 10%, que esto puede ser a través de una carta fianza, una póliza de caución. Esto ya lo van a definir ustedes en sus bases. Y en caso el postor ganador sea una MIPE, podría solicitar la retención del 10% en caso de contratos periódicos. Entonces, en esos casos habría que evaluarlo. Tenemos también, en caso de que el proveedor sea un consorcio y haya adjuntado su promesa formal de consorcio en la selección, ya para la suscripción del contrato vamos a requerir el contrato de consorcio, el cual debe contener las firmas legalizadas ante un notario de cada uno de los integrantes. Es importante considerar que este contrato de consorcio debe prever todas las disposiciones establecidas en la directiva de consorcios que ha sido emitida por OCE. ¿No? Esta directiva le resulta aplicable, dado que en todo lo no regulado en el procedimiento de especial de selección de ese anexo 16 del decreto de urgencia 70, se aplica pues de manera supletoria la normativa de contratación. ¿Qué más vamos a presentar? ¿Qué vamos a revisar de los documentos que presenta el postor? Su código de cuenta interbancaria,
el CCI para el tema de los abonos, la copia de la vigencia del poder de representante legal de la empresa, en el cual debe constar que éste tiene facultades para perfeccionar contratos, copia del DNI del postor en caso sea persona natural o el DNI del representante legal de la persona jurídica, el domicilio y el correo electrónico para efectos de notificación durante la ejecución contractual. Es muy importante esta información, validar que el correo esté correcto, porque ese va a ser nuestro medio de comunicación durante la ejecución contractual. Entonces, si nosotros tenemos que comunicarnos con el proveedor frecuentemente, entonces, ¿qué pasaría si le mandamos el correo y ese correo es erróneo? Entonces, siempre verificar el correo para que durante la ejecución contractual no tengamos mayores inconvenientes. Además, aquí es el momento para presentar la información que acredite los requisitos de calificación o los términos de referencia. ¿Qué va a presentar? Los documentos que acreditan la experiencia del postor, la formación académica, la capacitación del personal clave, equipamiento estratégico si lo requiere, infraestructura estratégica, requisitos de habilitación para el desarrollo de la actividad, todo aquello que en las bases se haya considerado y se haya acreditado a través de una declaración jurada. Aquí, para la suscripción del contrato, lo van a presentar y lo vamos a tener que revisar y validar. Además, tenemos el documento que acredite su inscripción en el REMIPE, de ser el caso, ¿no? En caso que esta empresa sea una MIPE, y el detalle de precios unitarios del precio ofertado. Entonces, estos son los documentos mínimos que se deben presentar para el perfeccionamiento del contrato. En las bases, pues, podrán establecerse algún otro particular en la atención al objeto de la convocatoria.